Vamos a estudiar entonces unas relaciones aparte. Una relación de la forma general. A por X al cuadrado más B por XY más C por Y cuadrado más D por X más E por Y más F igual 0. Donde A, B, C, D, E y F son números reales. Serían los coeficientes de cada uno de esos términos. Entonces, cualquier expresión matemática que tenga esa estructura donde esos coeficientes son números reales se llama una cónica. Representa una cónica. Y esta, dependiendo el valor de sus coeficientes, se clasifica en elipse, circunferencia, hipérbola o parábola. Entonces nosotros a lo largo de esta unidad vamos a estudiar cada una de esas cónicas. Son 4. La elipse, el caso particular de una elipse, la circunferencia, la hipérbola y la parábola. En algunos textos solamente dice que hay 3 cónicas, elipse, hipérbola y parábola, porque la circunferencia es un caso particular de la elipse. Entonces, vamos a mirar el siguiente teorema. Que este teorema me dice cómo deben estar relacionados los coeficientes para determinar cuándo es una parábola, cuándo es una elipse, cuándo es una circunferencia, cuándo es una parábola, una elipse y una hipérbola. Ya el caso particular de la circunferencia se da para ciertos, más adelante lo miraremos. Entonces, punto seguido. Sea esta ecuación una cónica. Y sea, vamos a llamarlo delta mayúscula, que también lo llamamos el discriminante de la cónica.
Entonces, ¿cómo calculamos ese discriminante de la cónica? Toca hacer las siguientes operaciones. 4 veces AC por F menos A multiplicado por E al cuadrado. Ok. Menos A por E cuadrado. Menos B cuadrado F. Más B de E. Más B de por E. Menos C de cuadrado. Y sea este su discriminante. Coma. Entonces, 2 puntos aparte. Primera viñeta. Si B cuadrado menos 4A por C es igual a 0 y ese discriminante distinto de 0, coma, la cónica es una parábola. Siguiente. Si B cuadrado menos 4A por C es negativo y el discriminante es distinto de 0, la cónica es una elipse. Y si B cuadrado menos 4A por C es mayor que 0 y el discriminante es distinto de 0, coma, la cónica es una hipérbola. Entonces, esa es la forma como están relacionados los coeficientes en una cónica. Ahora, aquí vamos a tener un caso general, que es que este b cuadrado es, este coeficiente b es el coeficiente del factor x por y. Entonces, este coeficiente b me está determinando que la cónica tiene una rotación respecto al eje x. Entonces, nosotros en este curso solo vamos a ver cónicas que no tengan rotación. En un curso de álgebra lineal, cuando ven al final del curso de álgebra lineal, ahí van a mirar cómo graficar cónicas con rotación, que es hacer un cambio de variables y se reemplazan esos cambios de variable en la ecuación general y entonces lo que hacen es eliminar ese término b por xy. Entonces vamos a escribir simplemente la anotación ahí que nosotros nos vamos a referir es a cónicas sin rotación. Entonces, punto aparte. El coeficiente B representa, bueno, el coeficiente B distinto de 0, ¿no? Si el coeficiente B es distinto de 0. El coeficiente B distinto de 0, representa una rotación
de la cónica representa una rotación de la cónica respecto al eje X. Punto seguido. Por ejemplo, la cónica. Entonces vamos a escribir una cónica. X al cuadrado más y cuadrado más x por y menos 4 igual a 0. Entonces, determinen ustedes qué clase de cónica es esa. Concluimos entonces que esta ecuación es una elipse. Es una elipse. ¿Por qué? Entonces, A vale 1, B vale 1, C vale 1, D es el coeficiente de X, E es el coeficiente de Y. Esos son ceros. F es el término independiente, que sería menos 4. Y si calculamos delta, nos dio menos 12, que es distinto de 0. Y calculando b cuadrado menos 4a por c, eso nos da 1 menos 4 menos 3, que es negativo. Entonces, en el teorema se cumple la segunda condición, que b cuadrado menos 4ac es negativo y delta es distinto de 0. Por lo tanto, la cónica es una elipse. Y además, como b es distinto de 0, como b nos dio 1, entonces notemos que aquí el b nos dio 1, el cual es distinto de 0, entonces es una elipse con rotación en el eje X. Entonces vamos a apoyarnos de GeoGebra para mirar su gráfico y comprobar que es una elipse que tiene una rotación en el eje X. Entonces, si nosotros realizamos este gráfico, que la ecuación era x cuadrado más y cuadrado más xy menos 4 igual a 0, entonces noten que tenemos aquí esa elipse. Y esa elipse, esa es la gráfica de una elipse, y en este caso, esta elipse, su eje, el eje de la elipse, una elipse tiene un eje mayor y un eje menor. El eje mayor está determinado por una recta, por la recta y igual menos x, que sería esta recta. La voy a graficar aquí. Ya después vamos a ir mirando todos estos conceptos que les estoy diciendo. Entonces, a ver, vamos a configurar aquí la voy a colocar en un color azul, punteada, que ese sería como el eje de la elipse, y la elipse coloquémosla en color rojo. Entonces, esta es nuestra gráfica. Entonces,
Noten que estábamos hablando, esta es la cónica, la que está en color rojo, que sería la elipse, y estábamos hablando de una inclinación respecto al eje horizontal. En este caso la inclinación se da es aquí. Este sería el ángulo de inclinación, que uno podría comprobar que ese ángulo de inclinación es menos 45 grados, es decir, menos pi cuartos. Se lo lee en sentido contrario a las manecillas del reloj. En el sentido de las manecillas de reloj, negativo, desde el -1 hacia arriba. Entonces es menos 45 grados. ¿Mm? Representa, por ejemplo, la cónica. Entonces es una elipse y tiene, punto aparte, tiene una rotación, llamémosla teta, igual a menos pi cuartos, respecto al eje X. Entonces, esta es la rotación que tiene la cónica. ¿Cómo sacamos? Bueno, para identificar ese valor, ese ángulo teta, uno tiene que ir con unos conceptos de álgebra lineal, que por eso este curso de matemáticas fundamentales no lo vemos. Son unos conceptos de álgebra lineal donde uno hace unas transformaciones y entonces con esas transformaciones tú calculas cuánto es el ángulo de rotación. Y teniendo en cuenta ese ángulo de rotación teta, es lo que tú haces una transformación para después volver, para eliminar ese coeficiente b y poder trabajar con la cónica sin rotación. Es decir, que el eje de la cónica quede horizontal o quede vertical, ¿sí? Paralelo a uno de los ejes. Y así es como nosotros vamos a trabajar. Entonces, esa es la observación que iba a colocar acá adelante. Entonces, punto aparte. En este curso nos enfocamos en las cónicas sin rotación. Punto seguido. Es decir, coma, el caso cuando ese coeficiente b vale 0. ¿Eso qué significa? Que en la ecuación no aparece el término b por xy. Entonces nos vamos a enfocar solamente en cónicas que no tienen rotación. Punto aparte. Así, coma, las cónicas que trabajaremos tienen como ecuación general la forma, dos puntos aparte. Entonces, ¿qué forma van a tener? Si nosotros regresamos a la ecuación general que teníamos arriba, entonces el único término que no va a existir va a ser este, ¿sí? Entonces vamos a tener un término que tiene x cuadrado, un término que tiene y cuadrado, un término que tiene x, un término que tiene y
y un término independiente, igualado a 0. Esa va a ser la forma general. Pero no trabajemos con esas letras mayúsculas A, C, D, E y F, sino que las vamos a escribir ya en el orden del abecedario, A, B, C, D, E, pero con letras minúsculas, para decir que las letras minúsculas significa que yo hice una rotación, hice una transformación, una sustitución, lo que les comentaba de álgebra lineal, ¿sí? Se hace todo eso para volver a la cónica ya sin rotación. Pero entonces nosotros nos saltamos ese paso, no vamos a trabajar con cónicas rotadas, sino que nos saltamos ese paso y vamos a trabajar ya directamente con una cónica que no tenga rotación, es decir, que no aparezca el término X por Y. Ese término no va a aparecer en nuestras cónicas. Así que, entonces, vamos a escribir cómo va a ser la forma general de las cónicas que vamos a trabajar nosotros. Entonces, las cónicas que vamos a trabajar nosotros son de la forma ax al cuadrado más b por y cuadrado más c por x más d por y más e igual 0. ¿Sí? Entonces, esas serían las cónicas que nosotros vamos a trabajar. Entonces, vamos a ver ahora un teorema para determinar cómo son las cónicas, teniendo en cuenta, ya que la cónica no tiene rotación. Entonces, ya aquí las condiciones ya son un poquito más amigables, ya no aparece ese delta tan largo que tocaba hacer esas operaciones. Entonces, punto aparte. El siguiente teorema me permite clasificar una cónica sin rotación. A partir de los coeficientes, y aquí lo bueno es de que solamente tengo que tener en cuenta dos coeficientes, A y B. Solamente los coeficientes de los cuadrados, nada más. Esos son los que vamos a tener en cuenta. Y el teorema es el siguiente. Teorema. Sea la expresión que teníamos arriba una cónica sin rotación. Entonces, primero, si A es igual a B, la cónica es una circunferencia. Si A es igual a B, la cónica es una circunferencia. Segundo. Entonces vamos a mirar todas las posibilidades entre A y B. Entonces, primera posibilidad, que A y B sean iguales. Si son iguales, significa que deben tener el mismo número con el mismo signo, ¿no? O sea, por ejemplo, si A vale 5 y B vale 5, la cónica es una circunferencia. Bueno, puede pasar casos entre que A sea igual a B, pero que la ecuación no me genere una cónica. Entonces puede ser que la cónica sea una circunferencia o simplemente un punto. ¿Sí? Es decir, que no tenga que... perdón, la cónica es una circunferencia o el conjunto sea vacío, perdón.
¿sí? Que no genere valores. ¿Mm? Aquí escribamos eso. O que la relación, porque recuerden que eso es un conjunto infinito, o que la relación sea vacía o unitaria. Es decir, los casos, en la mayoría de los casos, cuando A es igual a B, las ecuaciones de esta forma, donde A es igual a B, la mayoría de los casos me va a dar una circunferencia. Pero van a haber unos casos muy particulares en donde puede ser que la relación sea vacía, es decir, que no haya ningún par ordenado XY que se cumpla esta ecuación. ¿Mm? Pero también puede pasar que de pronto haya un solo par ordenado XY que cumpla esa ecuación. Entonces, en ese caso, la relación es unitaria. Solamente tiene un puntico la solución. ¿Mm? Entonces, pero en la mayoría de los casos va a ser una circunferencia. Siguiente caso. Como ya consideramos que A es igual a B, ahora vamos a considerar que A es distinto de B. Entonces ya sabemos que A y B son diferentes. Entonces, si son diferentes, puede pasar tres cosas. Que los dos tengan el mismo signo, o sea, sean distintos pero con el mismo signo. Por ejemplo, que A valga 1 y que B valga 3. ¿Mm? Que los dos sean distintos pero que tengan signos opuestos. Por ejemplo, que A valga 5 y B valga -4. Son distintos y tienen signos opuestos. O que uno de los dos sea 0 y el otro sea distinto de 0. ¿Mm? Entonces, y en esos casos se van a generar las tres cónicas que faltan: elipse, parábola, hipérbola. ¿Mm? Entonces, ¿cuándo se genera una elipse? Cuando A es distinto de B, pero A y B tienen el mismo signo. ¿Cómo verifico que A y B tienen el mismo signo? Entonces lo puedo verificar multiplicándolos, ¿cierto? A por B. ¿Cómo es el resultado cuando multiplico dos números que tienen el mismo signo? ¿Cómo me da el resultado? Positivo. Entonces digo cuando A por B es mayor que 0. Entonces, si A es distinto de B y A por B es mayor que 0, la cónica es una elipse. Y si A es distinto de B y A por B es negativa, la cónica es una hipérbola. Entonces, ¿qué significa que A por B es negativa? Pues que que A es positivo y B es negativo, o al revés, A negativo y B positivo. A y B tienen signos opuestos. ¿Mm? Finalmente, A distinto de B en el caso de que A valga 0 o que B valga 0. ¿Mm? Entonces, si A es distinto de B y A es igual a 0 o B es igual a 0, coloquémosle aquí entre paréntesis, ¿no? Este caso. Que A sea igual a 0 o que B sea 0. Entonces, en ese caso, la cónica es una parábola. Entonces, ya hablamos de los coeficientes A y B. Ahora vamos a hablar de los coeficientes C y D. ¿Qué significa C y D? Entonces, C y D son los coeficientes de las variables lineales, de la X y de la Y. Esos C y D
lo que determinan es si su centro en la cónica está centrada en el origen o está fuera del origen. Es decir, hay una traslación de la cónica. ¿Sí? Entonces, copiemos eso. Punto aparte. Los coeficientes C y D determinan el centro de la cónica. Punto seguido. Si C es distinto de 0, si C es distinto de 0, entre paréntesis coloquemos D distinto de 0, la cónica tiene una traslación horizontal respecto al origen. Bueno, una traslación horizontal, entre paréntesis, vertical. Respecto al origen. ¿Quién es el origen? El origen es la componente 0,0. Entonces, ¿qué estamos diciendo aquí? Si C es distinto de 0, la cónica tiene una traslación horizontal. Es decir, se mueve H unidades a la derecha o H unidades a la izquierda. ¿Sí? Ese número C. Si D es distinto de 0, la cónica tiene una traslación vertical. Es decir, se mueve K unidades hacia arriba o K unidades hacia abajo, lo mismo que vimos en funciones. ¿Y qué pasa cuando C vale 0 y D vale 0? No hay traslación. Entonces, por lo tanto, el centro de la cónica estará en 0,0. Punto seguido. En particular, si C es igual a 0 y D es igual a 0, la cónica está centrada en el origen. La cónica va a estar centrada en el origen. Punto aparte. Por ejemplo, x al cuadrado más y cuadrado igualado a 1. Entonces vamos a determinar cuánto vale A, B, C, D, E. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Lo que tengo que hacer es igualar a 0 primero. Entonces podemos ver que eso es una circunferencia. Ya arriba, recuerden que arriba ya lo vimos que x cuadrado más y cuadrado es una circunferencia de radio 1. Entonces vamos a verificar eso. ¿Sí? ¿Dónde está centrada esa circunferencia? Miren que su centro está en el origen, en 0, 0. Aquí está su centro, en el origen. ¿Sí? Entonces vamos a verificar eso según lo que habíamos escrito abajo. Verifiquemos. Entonces, por ejemplo, esta es una circunferencia centrada en el origen. Centrada en 0, 0. ¿Por qué? Entonces vamos a justificar el por qué. Entonces, ¿cómo justifico el por qué? Pues identifico, miren, A. ¿Cuánto vale A? Coeficiente de x cuadrado, 1. ¿Cuánto vale B?
Coeficiente de y cuadrado, 1. ¿Cuánto vale c? El término que tiene x. Como no hay ningún término aquí que tenga x, significa que c vale 0. ¿Cuánto vale d? Un término que tiene x, el que tiene y, perdón. Y como no hay, es 0. ¿Cuánto valdría e? A, B, C, D, E. ¿Cuánto valdría E? No, E es el término independiente. -1. ¿Por qué razón? Porque recuerden que la cónica tiene que estar igualada a 0. Entonces este 1 que está sumando lo debo pasar al lado izquierdo como -1. Entonces E valdría -1. ¿Yo cómo la escribí la cónica? ¿Con E? Ah, y la escribí con E mayúscula, ¿no? Dijimos que íbamos a escribir con minúsculas. Qué pena. Aquí. Entonces, E vale -1. ¿Mm? Entonces, ¿qué nos interesa? Nos interesa saber que C vale 0 y D vale 0. Entonces, como C vale 0 y D vale 0, el origen está en 0,0. ¿Sí? Y además yo sé que es una circunferencia. ¿Por qué sé que es una circunferencia? Porque A y B son iguales. ¿Listo? Entonces, punto aparte. La ecuación. A ver, vamos a mirar quién es esta. X cuadrado más 4y cuadrado menos 2x igual a 0. Entonces, ¿qué será? ¿Qué tipo de cónica es la que escribí ahí? Es una elipse. Como podemos observar en el gráfico, es una elipse. Y tiene una traslación horizontal. ¿Por qué razón podemos estar seguros de que sí, sin necesidad de ver el gráfico? Pues tenemos que identificar los valores. A valdría 1, B valdría 4, por lo tanto A y B son distintos con el mismo signo. Eso me está diciendo que es elipse. Y el que C valga -2, que es distinto de 0, me está diciendo que tengo una traslación horizontal. ¿Sí? Y no hay traslación vertical. ¿Por qué? Porque el coeficiente D es 0. Entonces, como el coeficiente D es 0, no hay traslación vertical. Finalmente, el coeficiente E, el término independiente, también es 0 porque no hay. Pero según el gráfico podemos observar que el centro de la elipse está en la coordenada 1,0. Si nosotros miramos con relación al origen, que es 0,0, podemos observar que se trasladó una unidad a la derecha. Entonces, ahora vamos a escribir cómo identificar las unidades que se trasladan, ya sea a la derecha, izquierda, o hacia arriba o hacia abajo. Entonces, punto aparte. Para determinar cuántas unidades se traslada una cónica, para determinar cuántas unidades se traslada una cónica, coma, se debe
completar cuadrados ¿recuerdan el método que vimos en la parábola? ¿No? Cuando nosotros miramos la función cuadrática, miramos el método de completez de cuadrados para determinar la traslación de una parábola. Y noten que una función cuadrática es un caso de una cónica. Es el caso cuando A o B vale 0. En este caso sería el caso cuando B vale 0, que sería el que no está el término y cuadrado. Entonces ahí es una parábola y esa es una cónica. Entonces se completa cuadrados. Entonces se debe completar cuadrados. ¿Y dónde completamos cuadrados? Debemos completar cuadrados es en la variable donde se está trasladando. Se debe completar cuadrados en la variable donde se traslada. Es decir, si se traslada horizontal, completo cuadrados en X. Si se traslada vertical, completo cuadrados en Y. Y si veo que hay traslación tanto vertical como horizontal, completo cuadrados tanto en X como en Y. ¿Y dónde es el objetivo? ¿Con qué objetivo? Con el objetivo en la variable donde se traslada. Haz con el objetivo de llevarla a su forma canónica. Entonces, a la forma canónica es donde vamos a llevar nosotros la traslación. Perdón, el completar cuadrados para llevar a su forma canónica. Vamos a, entonces, en la página, yo les compartí a ustedes un resumen de las cónicas. Entonces, ese lo encuentran en la página principal. Bajan donde están toda esta parte de las tablas y aquí está el link que dice cónicas. Ahora les comparto a ustedes por el grupo. Cónicas. Y entonces vamos a revisar las cónicas. Entonces, noten, la circunferencia. Bueno, aquí las he escrito con letras mayúsculas, ¿no? Nosotros escribimos en las notas de clase con minúsculas. Entonces, ¿cuándo se cumple una circunferencia? Cuando A es igual a B. Tengo que completar cuadrados hasta llevarla a esta es la forma canónica de una circunferencia. X menos H al cuadrado más Y menos K al cuadrado igual a R cuadrado. R es un número, ¿sí? Es un número real, es un coeficiente. Entonces, ¿cómo identifico ahí cómo graficar la cónica? Entonces, este menos H me está indicando que me he movido H unidades horizontal. Entonces, si por ejemplo aquí es menos 2, acá significaría la componente 2 en X. Pero si yo tengo aquí más 5, entonces aquí diría menos 5. Siempre es el número con signo contrario. Entonces y este K que está al lado de la Y significa traslación o vertical. Si aquí dice menos K, acá va más K. Si aquí dice, por ejemplo, más 7, acá iría menos 7. Entonces, así identifico el centro de la circunferencia. ¿Y el radio? ¿Cómo lo identifico el radio? La raíz cuadrada del último número que está acá. Si, por ejemplo, les dio 9, el r cuadrado les dio 9, entonces el radio sería 3, la raíz de 9. Pero si les da 8,
La raíz de 8 no es exacta, la dejamos indicada. Raíz de 8. O podemos escribir 2 veces raíz de 2, que sería simplificando la raíz de 8. ¿Listo? ¿Y cómo vamos a graficar? Miren el gráfico acá, ¿cómo se grafica? Ubico el centro, H, K, y a partir del centro tomo 4 puntos. Los puntos, el punto que está a la derecha, que sería H más R, K, el punto que está a la izquierda, H menos R, K, el punto que está hacia abajo, H, K menos R, y el punto que está hacia arriba, H, K más R. Y por esos 4 puntos trazamos una circunferencia. ¿Listo? Y ahí graficamos. Vamos a mirar cómo es la elipse. Entonces, noten la elipse. A ver. La elipse. Vamos a mirar la elipse. Entonces, ¿qué característica tiene la elipse? La elipse tiene la característica de que A y B sean distintos y tengan el mismo signo. A por B mayor que 0. Y entonces, ¿cómo identifico? Tengo que llegar a esta ecuación canónica. Ojo, miren cómo es la ecuación canónica a la que debo llegar. Entonces, debo llegar a esta ecuación canónica. Y lo mismo, el H y el menos K me están determinando el centro con signo opuesto. Y una elipse tiene un eje mayor y un eje menor. ¿Cómo identifico el eje mayor? Pues el número más grande que me haya dado. ¿Y cómo elijo el eje menor? El número más pequeño. ¿Sí? Entonces, noten que aquí tengo A cuadrado. Para encontrar el eje mayor, tengo que sacar la raíz cuadrada de este A cuadrado, que sería A, y el resultado multiplicarlo por 2. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, si aquí tuviese un 9, si aquí tengo un 9, entonces la raíz cuadrada de 9 sería 3. Y 3 multiplicado por 2 me daría 6 y ese sería el eje mayor. ¿Sí? Si aquí tengo b cuadrado que sea un 2, entonces la raíz cuadrada de 2 no es exacta, la dejo raíz de 2. Y el eje menor sería 2 veces raíz de 2. ¿Qué pasa si este b cuadrado es más grande que este a cuadrado? Pues entonces se invierte. El eje mayor ya es vertical y el eje menor horizontal. ¿Listo? Entonces de esa forma identifico cómo es. ¿Y cómo grafico? Para graficar ubico el centro de la elipse, H, K. Y me muevo a unidades a la derecha, a unidades a la izquierda. Y ahí me aparecen esos 2 puntos. Y hacia arriba, B unidades hacia arriba y B unidades hacia abajo del centro. ¿Quiénes son A y B? Recuerden que A y B son la raíz cuadrada de estos números que están acá abajo, en el denominador. ¿Listo? Y así grafico una elipse. Ahora vamos a mirar cómo graficar una hipérbola. Entonces, miren, una hipérbola tiene la característica A distinto de B y A por B menor que 0. Entonces, su ecuación canónica, noten que es muy similar a la elipse, pero la diferencia es el signo únicamente, que ya no es sumando, sino que aquí hay un menos. Entonces, como hay un menos, vamos a identificar aquí el centro y los ejes ya no se llaman el eje mayor y eje menor, sino que se llama eje real y eje imaginario. Entonces, ¿qué es el eje real? El eje real siempre va a ser a la variable que está positiva delante, que en este caso es la X. Y el eje imaginario va a ser en la variable donde está negativo adelante, es decir, en el eje Y. ¿Sí? Y al decir que es eje imaginario, el eje Y ser eje imaginario, significa que la gráfica de la hipérbola es horizontal. Es como si fueran 2 parábolas, pero no son parábolas. ¿Listo? Esa hipérbola está determinada como. ¿Cómo voy a graficar una hipérbola? Noten cómo grafico una hipérbola. Ubico el centro, H, K. Y a partir del centro me muevo
A unidades a la derecha, A unidades a la izquierda, para mirar esos vértices. ¿Sí? Y SA lo tomo del eje real lo tomo. A unidades a la derecha, A unidades a la izquierda. ¿Y para qué me sirve el eje imaginario? El eje imaginario me sirve B unidades hacia abajo, B unidades hacia arriba para formar un rectángulo aquí. Miren que aquí se me forma un rectángulo. Y por los vértices de ese rectángulo, los vértices opuestos, las esquinas, por las esquinas de ese rectángulo paso dos rectas en cruz. Una recta aquí, otra recta acá. Igual aquí se las coloqué las ecuaciones de esas rectas. Entonces, y grafico esas rectas y esas rectas representan asíntotas de la hipérbola. Es decir, son rectas que la curva la debo ampliar acercándose a la recta sin tocarla. Y esas asíntotas son las que me van dirigiendo cómo debo graficar la hipérbola. Pero una cosa aquí, no tengo el caso de la hipérbola. Una cosa, que para este caso de la hipérbola podría pasar que lo tenga invertido, es decir, este término y menos k al cuadrado sobre b cuadrado esté de primero y el x menos h al cuadrado sobre al cuadrado esté de segundo, o sea que la x es la que esté negativa. Para graficarlo, ustedes siguen el mismo proceso, sino que la gráfica, esta gráfica de aquí, esta hipérbola, ya no la hacen horizontal, sino que la hacen acá arriba, vertical. ¿Sí? Pero de la misma forma. ¿Dónde quedarían los vértices de esa hipérbola? Quedarían aquí, miren. Un vértice quedaría ahí y el otro vértice quedaría en la parte de acá abajo del rectángulo. O sea que ese rectángulo es crucial para poder dirigir el gráfico. Con este rectángulo, dibujando este rectángulo y dibujando las asíntotas, yo puedo realizar su gráfico. El gráfico iría así, ¿no? En el otro caso. Y la otra rama iría desde acá así y yendo por acá hasta acá. De esa forma graficamos las hipérbolas. Bueno, cuando estemos mirando ejemplos de hipérbolas, vamos a graficar los dos casos, ¿no? Para que explicarles. Finalmente, la parábola. Entonces, miren, el caso cuando b vale 0, que es el término de y cuadrado, vale 0, pues es el caso que ya estudiamos en función cuadrática. Es una parábola vertical, que abre hacia arriba o abre hacia abajo. Pero nosotros la vamos a ver desde el punto de vista de cónica. Entonces, una parábola tiene una recta, que si es vertical, la recta es horizontal, siempre perpendicular al eje de la parábola. Entonces, una recta que a esa se le llama directriz. Se le llama directriz de la parábola. Y hay un punto, y hay dos puntos. Uno que es el vértice que habíamos visto, vértice de la parábola, que es el V, y el otro que es el foco, que lo llamo F. ¿Cómo identificamos esos puntos de la parábola? Entonces, tengo que ir a la forma canónica, que va a ser esta, la forma canónica de la parábola. Y menos K igual a 4P de X menos H al cuadrado. ¿Sí? Y lo mismo, identifico el vértice. ¿Cómo identifico el vértice? Si aquí tengo menos H, acá es H. Si aquí tengo menos K, acá es K. Ese sería H, K, sería el vértice de la parábola. Lo ubico aquí. Y ahora voy a ubicar la directriz. La directriz le voy a restar un número P. Ojo que ese número P lo tengo que sacar con el coeficiente que haya factorizado de X menos H al cuadrado. Entonces, por ejemplo, digamos que aquí el factor común que me dio fue 8. Entonces, si tengo 4P y el resultado me dio 8, ¿cuánto valdría P? Si este fuera 8, ¿cuánto valdría P? 2. ¿Sí? Para que 4 por 2 me dé 8. Si esto me hubiese dado 32, ¿cuánto valdría P? 8. Para que 4 por 8 me dé 32. Ahora, pero no me van a dar números tan grandes cuando graficamos. Entonces, por ejemplo, ¿qué pasa si esto me daría 1?
O sea que no hay ningún número aquí. El P sería 1/4. Para que 4 multiplicado por P, 1/4, me dé 1. ¿Sí? ¿Qué pasa si me da 2? Sería 2/4. O sea, 1/2. ¿Sí? Entonces ahí, y ya que identifique cuánto es ese P, entonces ya al K le resto P para trazar la recta horizontal, que es la directriz de la parábola. ¿Y cómo identifico el foco? El foco va a estar a la misma distancia de la directriz del vértice. Es decir, el vértice es el punto medio entre el foco y la directriz. Y entonces estas son las coordenadas del foco. H, K más P. ¿Qué es el foco? El foco, siempre una parábola se va a abrir hacia donde está su foco. El foco es el que me dice hacia dónde se abre la parábola. Entonces, por lo tanto, si la parábola se abre hacia arriba, significa que este P es positivo. ¿Sí? Y si la parábola se abre hacia abajo, significa que el valor de P es negativo. Ahora, ¿qué pasa si el B no es el que se vuelve cero, sino que es el A el que se vuelve cero, el término que contiene x cuadrado? Entonces, la parábola ahora se traza de forma horizontal. ¿Sí? Y en el caso que si P, entonces miren, la ecuación canónica es el P lo determina el signo, si es positivo el P, la parábola se abre hacia la derecha. Y si el P es negativo, la parábola se abrirá hacia la izquierda. La directriz es una línea vertical, paralela al eje Y. ¿Sí? Entonces, ese resumen ustedes lo tienen. Entonces, no es necesario que se lo aprendan, solo saber identificar cómo graficar una cónica. Entonces, a partir de la próxima clase, nos vamos a centrar en hacer ejercicios de cónicas y vamos a trabajar con todas las cónicas, con circunferencias, con elipses, con parábolas y con hipérbolas. Cuando sean parábolas, de los dos casos, tanto verticales como horizontales. Y cuando sean hipérbolas, también de los dos casos, tanto verticales como horizontales. ¿Listo? Eso es lo que faltaría ya de cónicas.